Capítulo 62. Sarin y Rathen recorrían el centro de la ciudad, arrebujados en sus capas. Rathen llevaba puesta la capucha para ocultar su cabello oscuro. El pueblo de Teod se había congregado en las calles, preguntándose por qué su rey había traído la armada a la bahía. Muchos se dirigían hacia los muelles y Sarin y Rathen se mezclaron con ellos, las cabezas gachas, intentando no llamar la atención. Cuando lleguemos, buscaremos pasaje en uno de los barcos mercantes, dijo Rathen en voz baja. Escaparán de Teod en cuanto la flota zarpe. Hay varios sitios en Rhovell donde no ven a ningún sacerdote de Ereti durante meses. Podemos escondernos ahí. Hablas como si Teod fuera a caer, susurró Sarin. Tú puedes irte, sacerdote, pero yo no abandonaré mi patria. Si valoras tu seguridad, creo que lo harás, replicó Rathen. Conozco bien a Dilaf. Es un hombre obsesionado. Si te quedas en Teod, también lo hará él. Si te marchas, tal vez te siga. Sarin apretó los dientes. Las palabras del guión tenían sentido, pero era posible que estuviera inventando cosas para obligarla a acompañarlo. Naturalmente, no había ningún motivo para que hiciera una cosa así. ¿Qué le importaba a Sarin? Había sido su enemiga acérrima. Avanzaron despacio, pues no querían destacar de las multitudes yendo a más velocidad. No has respondido antes a mi pregunta, sacerdote, susurró Sarin. Te has vuelto contra tu religión. ¿Por qué? Rathen caminó en silencio durante un momento. No lo sé, mujer. He seguido al Shuderet desde que era niño. Su estructura y su formalidad me han atraído siempre. Me hice sacerdote. Yo creía tener fe. Sin embargo, resulta que en lo que creía no era en el Shuderet después de todo. Ya no sé en qué creo. ¿En el Shukurat? Rathen negó con la cabeza. Eso es demasiado simple. La fe no es ni Korati ni Dereti, una cosa o la otra. Sigo creyendo en las enseñanzas de Deret. Mi conflicto es con el Wyrn, no con Dios. Horrorizado por esta muestra de debilidad ante la mujer, Rathen protegió rápidamente su corazón contra nuevas preguntas. Sí, había traicionado al Shuderet. Sí, era un traidor. Pero por algún motivo se sentía en calma ahora que había tomado la decisión. Había derramado sangre y provocado la muerte en Dúladel. No permitiría que eso volviera a suceder. Se había convencido a sí mismo de que la caída de la República era una tragedia necesaria. Ahora había descartado esa ilusión. Su trabajo en Dúladel no había sido más ético que el de Dilafa y en Teod. Irónicamente, al abrirse a la verdad, Rathen también se había expuesto a la culpa de sus atrocidades pasadas. Una cosa, no obstante, lo salvaba de la desesperación, el conocimiento de que le pasara lo que le pasase, no importaba lo que hubiera hecho, ahora seguía la verdad de su corazón. Podía morir y enfrentarse a Yadet con valor y orgullo. El pensamiento cruzó su mente justo antes de sentir la puñalada de dolor en el pecho. Extendió la mano sorprendido, gimiendo. Sus dedos estaban manchados de sangre. Sintió que los pies le fallaban y se desplomó contra un edificio ignorando el grito de sorpresa de Sarin. Confundido, miró a la multitud y sus ojos se posaron en el rostro de su asesino. Conocía a aquel hombre. Se llamaba Fionn, el sacerdote que Rathen había enviado a casa en Cae el día de su llegada. Eso había sido 2 meses antes. ¿Cómo lo había encontrado Fionn? ¿Cómo? Era imposible. Fionn sonrió y desapareció entre la multitud. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, Rathen descartó todas las preguntas. En cambio, su visión y su conciencia se llenaron del rostro preocupado de Sarin.
la mujer que lo había destruido. Por su causa, él había rechazado finalmente las mentiras en las que había creído toda la vida. Ella nunca sabría que había llegado a amarla. Adiós, mi princesa, pensó. Jaded, ten piedad de mi alma. Solo lo hice lo mejor que pude. Sarin vio cómo la luz se apagaba en los ojos de Rathen. ¡No!, exclamó apretando la mano contra la herida en un inútil intento de detener la sangre. Rathen, no te atrevas a dejarme sola aquí. Él no respondió. Sarin había luchado con él por el destino de 2 países, pero nunca había llegado a saber quién era. Nunca lo sabría. Un grito sobresaltado devolvió a Sarin al mundo real. La gente se congregaba a su alrededor, alarmada por la visión de un hombre moribundo en la calle. Aturdida, Sarin advirtió que se había convertido en el centro de atención. Alzó la mano, trató de esconderse, pero fue demasiado tarde. Varios hombres semidesnudos salieron de un callejón para investigar qué ocurría. Uno de ellos tenía sangre en la cara, el signo de una nariz rota. Fionn se apartó de la multitud, jubiloso por la facilidad con que había acabado con su primera víctima. Le habían dicho que sería sencillo. Solo tenía que acuchillar a un hombre y sería admitido en el monasterio de Rathbor, donde se entrenaría como asesino. Tienes razón, Rathen, pensó. Me dieron otra oportunidad para servir al imperio de Jaded, una oportunidad importante. Qué irónico que el hombre a quien le habían ordenado asesinar fuera el propio Rathen. ¿Cómo sabía el Wyrm que Fionn encontraría a Rathen ahí? En las calles de Teod nada menos. Fionn probablemente no lo sabría nunca. Jaded actuaba de formas que estaban más allá de la comprensión de los hombres, pero Fionn había cumplido con su deber. Su periodo de penitencia había acabado. Con paso alegre, regresó a su posada y pidió el desayuno. Déjame, dijo Lukel quejoso. Estoy casi muerto. Encárgate de los otros. Deja de quejarte, dijo Rauden, dibujando en el aire la yen sobre el herido Lukel. Lo cruzó con la línea del abismo y la herida de la pierna del mercader se cerró al instante. Esta vez Rauden no solo conocía los modificadores adecuados, sino que tras sus saones estaba el poder de Elantris. Con la resurrección de la ciudad, la Ondor había recuperado su legendaria fuerza. Lukel dobló la pierna experimentando y palpó el lugar donde antes estaba el corte. Entonces frunció el ceño. ¿Sabes? Podrías haberme dejado una cicatriz. Lo mío me costó conseguir esa herida. Tendrías que haber visto lo valiente que estuve. Mis nietos se sentirán decepcionados porque no tengo ninguna cicatriz que enseñarles. Sobrevivirán, dijo Rauden, levantándose para irse. ¿Qué pasa contigo?, dijo Lukel desde atrás. Creí que habíamos ganado. Todos hemos ganado, sí, pensó Rauden, menos yo. Habían buscado por toda la ciudad. No había rastro de Sarin, Dilaf ni Rathen. Rauden había capturado a un soldado de Ereti perdido y le había preguntado dónde estaban.
Pero el hombre dijo ignorándolo y Rauden lo liberó disgustado. Estaba lleno de amargura mientras la gente lo celebraba. A pesar de las muertes, a pesar de la casi completa destrucción de Cae, eran felices. Fjorden había sido rechazado y el Antri se había recuperado. Los días de los dioses habían vuelto. Por desgracia, Rauden no podía disfrutar de la dulzura de su victoria. No sin Sarin. Galadón se acercó lentamente, apartándose del grupo de Lantris. Las personas de piel plateada estaban en su mayor parte desorientadas. Muchos habían sido Joé durante años y no entendían nada de lo que sucedía. «Van a ser», empezó a decir el Dula. «Mi señor Rauden», interrumpió de pronto una voz que Rauden reconoció. «¿Ashi?», preguntó ansioso buscando al Seón. «Majestad», dijo Ashi cruzando el patio, «un Seón acaba de hablar conmigo. La princesa está en Teod, mi señor. Están atacando también mi reino». «¿Teod?», preguntó Rauden incrédulo. «¿Cómo en nombre de Domi ha llegado ahí?». Sarin retrocedió, deseando desesperadamente hacerse con un arma. La gente de la ciudad reparó en Dilaf y sus guerreros, y al ver los extraños cuerpos retorcidos y los ojos malévolos de los Fjordell, todos echaron a correr. El instinto de Sarin la instaba a unirse a ellos, pero un movimiento semejante lo hubiese puesto directamente en manos de Dilaf. Los hombres del pequeño monje se desplegaron con rapidez para impedirle la huida. Dilaf se acercó, su cara manchada de sangre seca, su torso desnudo sudando en el frío aire de Teod, las intrincadas pautas bajo la piel de sus brazos y pecho abultándose, los labios curvados en una sonrisa malévola. En ese momento, Sarin supo que aquel hombre era el más horrible que vería jamás. Rauden escaló hasta la cima de la muralla de Lantris, subiendo los escalones de dos en dos, sus músculos restaurados moviéndose con más rapidez y resistencia que antes de la Shaod. «¡Sole!», gritó Galadón preocupado, siguiéndolo. Rauden no respondió. Coronó la muralla, abriéndose paso entre las muchas personas que contemplaban los restos de Cae. Se apartaron al reconocer quién era y algunos se arrodillaron y murmuraron: «¡Majestad!», con voz de asombro. Él representaba el regreso a sus antiguas vidas, vidas de esperanza y lujo con comida y tiempo de sobra, vidas casi olvidadas tras una década de tiranía. Rauden no les hizo caso y continuó hasta llegar a la muralla norte que daba al ancho mar azul de Fjorden. Al otro lado de esas aguas se encontraban Teod y Sarin. «Seón», ordenó Rauden, «muéstrame exactamente por dónde se va a la capital de Teod desde este punto». Ashi flotó un instante, se colocó delante de Rauden y marcó un punto en el horizonte. «Si quisieras navegar hasta Teod, mi señor, tendrías que ir en esta dirección». Rauden asintió, confiando en el innato sentido de la orientación del Seón. Empezó a dibujar. Construyó una ontia con manos frenéticas, sus dedos trazando pautas que había aprendido de memoria sin pensar que sirvieran para nada. Ahora, con el Antris alimentando de algún modo la fuerza de los saones, las líneas ya no aparecían simplemente en el aire cuando los dibujaba, explotaban. La luz fluía de Laón como si sus dedos abrieran diminutos agujeros en una poderosa presa, permitiendo que solo un chorrito de agua escapara. «¡Sully!», dijo Galadón alcanzándolo por fin. «¡Sully! ¿Qué está pasando?». Entonces, al reconocer el Laón, dejó escapar una maldición.
Doloken, Sully, no sabes lo que estás haciendo. Voy a ir a Teod, dijo Rauden, sin dejar de dibujar. Pero Sully, me contaste lo peligroso que podía ser el Aontia. ¿Qué fue lo que dijiste? Si no conoces la distancia exacta a la que tienes que viajar, podrías morir. No puedes hacerlo a ciegas. Colo, es el único modo, Galadón. Al menos tengo que intentarlo. Galadón sacudió la cabeza y posó una mano sobre el hombro de Rauden. Sully, un intento irreflexivo no demostrará más que tu estupidez. ¿Sabes siquiera a qué distancia está Teod? La mano de Rauden cayó lentamente a su costado. No era geógrafo. Sabía que Teod estaba a unos 4 días de navegación, pero ignoraba la distancia exacta. Tenía que construir un marco de referencia para el Aontia, darle algún tipo de medida para que éste supiera hasta dónde tenía que enviarlo. Galadón asintió y le dio una palmada en el hombro. «Preparad un barco», ordenó el Dul a un grupo de soldados, los últimos restos de la guardia del Antris. «Será demasiado tarde», pensó apenado Rauden. ¿De qué sirve el poder? ¿De qué sirve el Antris si no puedo utilizarlos para proteger a la persona que amo? 1.327.042, dijo una voz detrás de Rauden. Rauden se volvió sorprendido. Alguien estaba ahí cerca, su piel brillando con el plateado resplandor elantrino. En sus ojos no quedaba rastro del retraso mental que lo había maldecido desde su nacimiento. En cambio, miraban con lucidez. «Adien, ¿eres tú?». El joven, sorprendentemente parecido a lo que él ahora que estaba curado, dio un paso adelante. Me parece como si toda mi vida hubiera sido un sueño, Rauden. Recuerdo todo lo que sucedió, pero no podía interactuar, no podía decir nada. Eso ha cambiado ahora, pero ya nada es igual. Mi mente, siempre he podido calcular números, pasos, susurró Rauden. 1.327.042, le repitió Adien. Esos son los pasos que hay hasta Teod. Mide mi zancada y úsala como unidad. ¡Deprisa, mi señor!, exclamó Ashi temeroso. ¡Ella está en peligro! Mai, ve a la princesa ahora. Dice que está rodeada. ¡Ay, Domi! ¡Deprisa! ¿Dónde, Seón?, exclamó Rauden arrodillándose y midiendo la zancada de Adien con una tira de tela. Cerca de los muelles, mi señor. Está en el camino principal que conduce a los muelles. Adien, dijo Rauden dibujando una línea en su ahón que duplicaba la longitud de la zancada del muchacho. 1.326.805, dijo Adien. Eso te llevará a los muelles. Alzó la cabeza, el ceño fruncido. Yo no estoy muy seguro de cómo lo sé. Fui ahí de una vez cuando era niño, pero tendrá que bastar, pensó Rauden. Con la mano escribió un modificador junto a su ahón, diciéndole que lo transportara a 1.326.805 veces la longitud de la línea. «Sully, esto es una locura», dijo Galadón. Rauden miró a su amigo. Asintió expresando su acuerdo y luego, con un amplio trazo, dibujó la línea del abismo sobre su ahón. «Arelón queda a tu cargo hasta mi regreso, amigo mío», dijo Rauden, mientras el Aontia
empezaba a estremecerse, derramando luz. Agarró el centro del tembloroso ahón y sus dedos se aferraron a él como si fuera sólido. Idostomi, rezó, si has oído alguna vez mis oraciones, guía ahora mi camino. Entonces, esperando que Ashi le hubiera indicado el camino correcto, sintió el poder del Ahón recorrer y envolver su cuerpo. Un momento después, el mundo desapareció. Sarin se apretujó contra la dura pared de ladrillo. Dilaf se acercó con ojos alegres. Avanzaba mientras sus monjes se cernían en fila sobre Sarin. Se acabó. No había lugar a donde huir. De repente, un chorro de luz cayó sobre uno de los monjes y lanzó a la criatura por los aires. Estupefacta, Sarin vio que el cuerpo del monje se arqueaba y caía de golpe al suelo. Los otros monjes se detuvieron desconcertados. Una figura apareció en la fila de los sorprendidos monjes, avanzando hacia ella. Su piel era plateada, sus cabellos de un blanco resplandeciente, su rostro. ¿Rauden? Dilaf rugió y Sarin gritó cuando el sacerdote cargó contra Rauden, moviéndose a una velocidad sobrenatural. Sin embargo, de algún modo, Rauden reaccionó con la misma rapidez, girando y retrocediendo ante el ataque de Dilaf. La mano del rey se agitó, garabateando un rápido ahón en el aire. Un estallido de luz brotó del ahón y el aire se enroscó y se retorció a su alrededor. El rayo alcanzó a Dilaf en el pecho y explotó, arrojando al monje de espaldas. Dilaf chocó contra un edificio y cayó al suelo. Sin embargo, el sacerdote gimió intentando ponerse de nuevo en pie. Rauden maldijo, corrió para salvar la corta distancia y agarró a Sarin. «¡Aguanta!», ordenó dibujando otro seón con la mano libre. Los diseños que Rauden trazaba alrededor de la ontia eran complejos, pero su mano se movía con destreza. Lo terminó justo cuando los hombres de Dilaf los alcanzaban. El cuerpo de Sarin se agitó como había hecho cuando Dilaf los había traído a todos a Teod. La luz la rodeó, sacudiéndose y pulsando. Apenas un segundo más tarde el mundo regresó. Sarin se tambaleó confundida, cayendo contra el familiar empedrado telloso. Alzó la cabeza, sorprendida. A unos 3 metros calle abajo vio los torsos desnudos de los monjes de Dilaf, de pie en un confuso círculo. Uno de ellos alzó una mano, señalando a Rauden y a Sarin. «Idostomi», maldijo Rauden, «olvidé lo que decían los libros. Los ahones se hacen más débiles cuanto más se aleja uno del antris». «¿No puedes devolvernos a casa?», preguntó Sarin, poniéndose en pie. «No por medio de ahones», dijo Rauden. Entonces, agarrándola de la mano, empezó a correr. Su mente estaba tan llena de preguntas que el mundo entero parecía un amasijo confuso. ¿Qué le había sucedido a Rauden? ¿Cómo se había recuperado de la herida que le había afligido Dilaf? Se guardó las preguntas. Bastaba con que hubiera ido a buscarla. Frenético, Rauden buscó un medio de escapar. Solo quizás hubiese podido enfrentarse a los hombres de Dilaf, pero nunca con Sarin detrás.
La calle desembocaba en los muelles, donde los grandes barcos de guerra de Teod zarpaban ominosamente para enfrentarse a la flota con bandera de Fjorden. Un hombre con una túnica real verde se encontraba al fondo del muelle, conversando con un par de auxiliares. El rey Eventeo, el padre de Sarín. El rey no los vio y se volvió presuroso hacia un callejón lateral. ¡Padre!, gritó Sarín, pero estaba demasiado lejos. Rauden oyó pasos acercándose. Giró colocándose a Sarín detrás de él y alzó los brazos para iniciar una onda A con cada mano. Los saúnes eran más débiles en Teod, pero no ineficaces. Dilaf alzó una mano, deteniendo a sus hombres. Rauden se detuvo también, reacio a enzarzarse en una batalla final hasta que tuviera que hacerlo. ¿Qué estaba esperando Dilaf? Monjes de pecho desnudo surgieron de las calles y callejones. Dilaf sonrió, esperando mientras sus guerreros se congregaban. En unos minutos, de 12 había pasado a ser 50, y la situación de Rauden, hasta entonces mala, era desesperada. No ha sido gran cosa como rescate, murmuró Sarín, avanzando para colocarse junto a Rauden, mientras contemplaba al grupo de monstruosidades con desprecio. Su desafío irónico puso una sonrisa en los labios de Rauden. La próxima vez me acordaré de traerme un ejército. Los monjes de Dilaf atacaron. Rauden completó sus 2 saones, que descargaron un par de poderosos rayos de energía, y luego empezó a dibujar de nuevo rápidamente. Pero sujetada a su cintura con manos tensas, Sarín se dio cuenta de que Rauden no iba a terminar antes de que los guerreros los alcanzaran. Los muelles se estremecieron con una poderosa fuerza. La madera crujió y la piedra tembló, y una explosión de viento sacudió a Sarín. Tuvo que agarrarse al cuerpo más estable de Rauden para evitar caer al suelo. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, estaban rodeados por cientos de formas de piel plateada. ¡Ahonda!, ordenó Galadón con voz atronadora. 200 manos se alzaron al aire, dibujando ahones. La mitad cometió errores y su ahón se evaporó. Sin embargo, terminaron lo suficientes para enviar una onda de destrucción hacia los hombres de Dilaf, tan poderosa que arrastró por completo a los primeros monjes. Los cuerpos se desplomaron y otros fueron impelidos hacia atrás. Los monjes restantes se detuvieron sorprendidos mirando a los elantrinos. Entonces los Dacor se dispersaron, apartándose de Rauden y Sarín para atacar a ese nuevo enemigo. Dilaf fue el único que pensó en esconderse. El resto de sus hombres, arrogantemente convencidos de su fuerza, permitió que las poderosas andanadas los alcanzaran. ¡Necios!, pensó Dilaf mientras huía. Todos los Dacor habían sido bendecidos con habilidades y poderes especiales. Todos tenían fuerza ampliada y unos huesos casi indestructibles, pero solo Dilaf tenía el poder que lo hacía resistente a los ataques del Dor. Un poder cuya creación había requerido la muerte de 50 hombres. Sentía más que veía mientras sus hombres eran destrozados por el ataque de los elantrinos. Los monjes restantes, superados ampliamente en número, atacaron con valentía, tratando de matar a tantos viles elantrinos como pudieran. Habían sido entrenados bien, morirían luchando. Dilaf ansiaba unirse a ellos, pero no lo hizo. Algunos lo consideraban un loco, pero no era ningún tonto. Los gritos en su cabeza exigían venganza y solo quedaba un camino, una forma de vengarse de la princesa Tellosa y los elantrinos.
una forma de cumplir las órdenes del Wyrn, una forma de darle la vuelta a esa batalla. Dilaf escapó tambaleándose cuando una andanada de energía alcanzó su espalda. Sus huesos aguantaron y salió del ataque ileso. Cuando había llegado a los muelles, unos momentos antes, había visto al rey Eventeo desaparecer por un callejón lateral. Corrió hacia ese callejón. Su presa lo seguiría. «Rauden», dijo Sarin señalando al huidizo Dilaf, «déjalo ir, no puede hacer más daño». «Pero mi padre se ha ido por ahí», dijo Sarin tirando de él hacia el callejón. «Tienes razón», pensó Rauden soltando una maldición. Corrió tras Dilaf. Sarin lo instó a continuar y él la dejó atrás, permitiendo que sus nuevas piernas elantrinas lo llevaran hasta el callejón a extraordinaria velocidad. Los otros elantrinos no lo vieron marchar y continuaron luchando contra los monjes. Rauden entró en el callejón sin apenas jadear. Dilaf lo atacó un segundo después. El poderoso cuerpo del monje surgió de un rincón oscuro, haciendo chocar a Rauden contra la pared del callejón. Rauden soltó un grito, sintiendo crujir sus costillas. Dilaf retrocedió, desenvainando la espada con una sonrisa. El sacerdote volvió a arremeter contra él. El sacerdote volvió a arremeter nuevamente contra él. Y Rauden apenas tuvo tiempo de apartarse para evitar ser atravesado completamente. De todas formas, el ataque de Dilaf cortó la carne del antebrazo izquierdo de Rauden, derramando sangre elantrina plateada. Rauden jadeó cuando el dolor le recorrió el brazo. Ese dolor, sin embargo, era débil e insignificante en comparación con sus agonías anteriores. Lo olvidó rápidamente mientras esquivaba otra vez la espada de Dilaf, que buscaba su corazón. Si su corazón volvía a detenerse, Rauden moriría. Los elantrinos eran rápidos y sanaban rápido, pero no eran inmortales. Mientras esquivaba, Rauden buscó más saones en su memoria. Pensando con rapidez, se puso en pie y trazó un Aon Edo ante sí. Era un carácter sencillo, compuesto solo por 6 trazos, y lo terminó antes de que Dilaf pudiera atacar por tercera vez. El Aon destelló brevemente y una fina pared de luz apareció entre ambos hombres. Dilaf intentó perforar la pared con la punta de su espada y la pared resistió. Cuanto más presionaba contra ella, más respondería el Dor, que devolvió una fuerza similar. Dilaf no podía alcanzarlo, como si nada. Dilaf extendió el brazo y tocó la pared con la mano desnuda. Su palma destelló brevemente y la pared se rompió, hecha añicos de luz. Rauden maldijo su estupidez. Aquel era el hombre que había destruido su rostro ilusorio apenas unos días antes. De algún modo, Dilaf tenía poder para contrarrestar los saones. Rauden dio un salto atrás, pero la espada avanzó más rápidamente. La punta no le alcanzó en el pecho, pero sí en la mano. Rauden gritó de dolor cuando la espada atravesó su palma derecha. Alzó la otra mano para sostenerla, pero la herida desde su antebrazo ardió con renovador vigor. Con ambas manos incapacitadas ya no podía dibujar aones. El siguiente ataque de Dilaf fue una patada. Las costillas ya fisuradas de Rauden crujieron más. Gritó y cayó de rodillas. Dilaf se echó a reír, golpeando un lado de la cara de Rauden con la punta de su espada. Los Khasi tienen razón, entonces.
Los elantrinos no son indestructibles. Rauden no contestó. Sigo ganando, elantrino, dijo Dilaf, la voz apasionada y frenética. Cuando la flota del Wyrn derrote la armada Tellosa, congregaré a mis tropas y marcharé sobre Elantris. Nadie derrota a la armada Tellosa, sacerdote, interrumpió una voz femenina, mientras una espada destellaba para golpear la cabeza de Dilaf. El sacerdote gritó, alzando su propia arma justo a tiempo de bloquear el ataque de Sarin, que había sacado una espada de alguna parte y la empleaba demasiado rápido para que Rauden pudiera seguirla con los ojos. Sonrió al ver la sorpresa de Dilaf, recordando la facilidad con que la princesa lo había derrotado. Su arma era más gruesa que un sire, pero seguía manejándola con eficacia notable. Dilaf, sin embargo, no era un hombre corriente. Las pautas de hueso bajo su piel empezaron a brillar mientras bloqueaba el ataque de Sarin y comenzó a moverse todavía con mayor rapidez. Pronto Sarin dejó de avanzar y casi inmediatamente se vio obligada a retroceder. La batalla terminó cuando la espada de Dilaf se atravesó el hombro. El arma de Sarin cayó al suelo y ella se tambaleó y se desplomó junto a Rauden. Lo siento, susurró. Rauden negó con la cabeza. Nadie podía esperar ganar a un combate de espadas contra alguien como Dilaf. Y así comienza mi venganza, susurró Dilaf, reverente, alzando el arma. Puedes dejar de gritar, amor mío. Rauden agarró a Sarin protectoramente con una mano ensangrentada. Entonces se detuvo. Algo se movía detrás de Dilaf, una forma en las sombras del callejón. Frunciendo el ceño, Dilaf se volvió para seguir la mirada de Rauden. Alguien salió dando tumbos de la oscuridad, sujetándose dolorido el costado. Era la figura de un hombre alto y fornido, con cabello oscuro y ojos decididos. Aunque el hombre ya no llevaba armadura, Rauden lo reconoció. El Gjorn Rathen. Curiosamente, Dilaf no pareció contento de ver a su compañero. El monje Dakor giró y alzó la espada con ojos iracundos. Saltó gritando algo en Fjordell y blandió la espada ante el debilitado Gjorn. Rathen se detuvo. Luego sacó el brazo de debajo de su capa. La espada de Dilaf golpeó la carne del antebrazo de Rathen y se detuvo. Sarin gimió junto a Rauden. «Es uno de ellos», susurró. Era cierto. El arma de Dilaf resbaló por el brazo de Rathen, apartando la manga que revelaba la piel de abajo. El brazo no era el de un hombre normal. Mostraba pautas retorcidas bajo la piel, los salientes de hueso que eran la marca de los monjes Dakor. Dilaf obviamente se sorprendió también por aquella revelación, desconcertado, mientras Rathen extendía la mano y lo agarraba por el cuello. Dilaf se puso a maldecir, rebulliéndose en la tenaza de Rathen. El Gjorn, sin embargo, se irguió tensando su presa. Bajo la capa, Rathen llevaba el pecho al descubierto y Rauden vio que su piel ahí no tenía ninguna marca de Dakor, aunque estaba mojada de la sangre que emanaba de una herida en su costado. Solo los huesos de su brazo tenían las extrañas pautas retorcidas. ¿Por qué aquella transformación parcial? Rathen se irguió ignorando a Dilaf, aunque el monje empezó a golpear la mano empleada de Rathen con su espada. Los golpes rebotaban, así que Dilaf se puso a darle golpes en el costado. La espada mordió cruelmente la carne de Rathen, pero el Gjorn ni siquiera gimió. Siguió apretando el cuello de Dilaf y el hombrecito jadeó, soltando la espada de dolor. El brazo de Rathen se puso a brillar.
Las extrañas líneas retorcidas bajo la piel de Rathen emitieron un extraño fulgor mientras el guión levantaba a Dilaf del suelo, que se rebullía y se agitaba respirando entrecortadamente. Se debatió intentando escapar, golpeando los dedos de Rathen, pero la tenaza del guión era firme. Rathen alzó a Dilaf en lo alto, miró hacia el cielo con la mirada extrañamente desenfocada. Dilaf profirió una especie de invocación sagrada. El guión permaneció ahí un buen rato, inmóvil, el brazo brillando, mientras Dilaf se ponía cada vez más frenético. Hubo un chasquido. Dilaf dejó de debatirse. Rathen bajó el cuerpo muy despacio y luego lo arrojó a un lado mientras el brillo de su brazo se desvanecía. Miró a Rauden y Sarin. Permaneció quieto un instante y se desplomó hacia adelante sin vida. Cuando Galadón llegó, un momento más tarde, Rauden trataba sin éxito de curar el hombro de Sarin con sus manos heridas. El gran Dula captó la situación e hizo un gesto para que un par de lantrinos comprobaran los cadáveres de Dilaf y Rauden. Luego Galadón se sentó para que Rauden le enseñara a dibujar un Aon Yen. Unos instantes después, las manos y las costillas de Rauden habían sido sanadas y éste se dispuso a ayudar a Sarin. Ella estaba sentada en silencio. A pesar de su herida, ya había comprobado el estado de Rathen. Estaba muerto. De hecho, cualquiera de las heridas de sus costados tendría que haberlo matado mucho antes de que consiguiera romperle el cuello a Dilaf. Algo relacionado con sus marcas de Dacor lo había mantenido con vida. Rauden sacudió la cabeza, dibujando un Aon curativo para el hombro de Sarin. Seguía sin tener una explicación de por qué el Gjörn los había salvado, pero bendijo en silencio la intervención del hombre. ¿La armada?, preguntó Sarin ansiosamente mientras Rauden dibujaba. Me parece que lo está haciendo bien, contestó Galadón encogiéndose de hombros. Tu padre te busca, vino a los muelles poco después de que llegáramos. Rauden dibujó la línea del abismo y la herida del brazo de Sarin desapareció. Tengo que admitir, Sully, que tienes a Doloken de tu parte, dijo Galadón. Saltar aquí a ciegas es la cosa más estúpida que he visto hacer a nadie. Rauden se encogió de hombros, abrazando a Sarin. Mereció la pena. Además, tú me seguiste, ¿no?